all that. De Guayaquil yo soy, y en Guayaquil yo me quedo. Aquí empieza Más Guayaquil Radio, la voz de tu ciudad. La voz de tu ciudad. Con Jorge Rodríguez. Buenas tardes, gracias Guayaquil, aquí estamos arrancando Más Guayaquil Radio, la voz de tu ciudad, la voz de tu gente. Hoy es viernes, estamos aquí en el dial de Radio Fuego 106.5 para que ustedes puedan conocer un poco más de la trayectoria de un tremendo personaje que tenemos como invitado para esta tarde. Gracias a todos los que se conectan, a los que siguen nuestras transmisiones también vía Facebook Live en la cuenta de la radio. Es muy importante poder contar con sus comentarios, poder contar con sus pulgares arriba, que por supuesto nos dejan saber que estamos haciendo las cosas bien y que los personajes que tenemos son de su agrado y uno puede alimentarse, ¿verdad? Puede aprender de este tipo de personajes. Ya les voy a contar de quién se trata. Antes, ¿qué les parece si empezamos con algo de música? Hoy es viernes y nos ponemos con un tema que viene sonando hace poquito nada más y que me gustó mucho. El otro día lo escuché por primera vez. Carlos Vives, tremendo cantante colombiano, lo canta con su hija y con Mau y Ricky, que son, dicho sea de paso, los hijos de Ricardo Montaner. Eso es Besos en Cualquier Horario, lo vamos a escuchar ahora aquí en Más Guayaquil Radio y empezamos con la entrevista. Más Guayaquil Radio, la voz de tu ciudad. La voz de tu ciudad. Guayaco de corazón. Bueno, ahora estamos con nuestro personaje de hoy, un guayaco de corazón, un rostro que no necesita presentación, un nombre definitivamente que es toda una leyenda en la televisión y en el teatro sobre todo. Yo le voy a preguntar qué prefiere, que le digan actor de televisión o de teatro. Él es Andrés Garzón, es realmente todo un rostro conocido, una trayectoria que desde la década finales de los 80 está presente en la televisión ecuatoriana con un montón de producciones que hemos seguido, que nos han hecho reír, en algún momento llorar. Querido Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Más Guayaquil Radio. Muchísimas gracias por haberme invitado aquí a Más Guayaquil, a toda esa gente que está escuchando a este día viernes, ya el fin de semana, ya aperturando el sábado y el domingo y que la gente se relaja un poco más. Como siempre les recomiendo, vayan a todos los espectáculos que se están dando en la ciudad y aquí estoy para compartir con ustedes. Hablando de espectáculos, yo creo que esta es una buena noticia y no sé si ya se ha filtrado, si ya lo anunciaron formalmente, pero vuelven los Entenados. Yo voy directo a la yugular. Vuelven los Entenados
probablemente la comedia más exitosa en la historia de la televisión ecuatoriana. Tuvo varias etapas, pasó por Ecuavisa primero, luego por RTS, ha dado la vuelta siempre y es una comedia de esas que uno la ve y se puede reír, así como el Chavo del Ocho, sabiéndose los diálogos de memoria, pero sigue causando risa. Vuelven Los Entrenados, mi querido Andrés. Sí, estamos trabajando para ponerlo en una plataforma en YouTube. El día 5 de octubre partimos. Esperamos que la gente nos vea. Estamos viendo nuestras redes. Osvaldo, Sandra, Héctor, Amparo, yo. Estamos ayudando a lo que es la producción para que la gente vaya informándose que vamos a estar en YouTube, en el canal que se llama Adorables Entrenados. Por ahí cuando usted pone mis Adorables Entrenados sale casi como un abanico bastante grande, pero sí hemos tenido muy buena acogida del público. La gente aún nos pide que hagamos algo entre una cosa y otra, entre un cruce y otro, entre un terremoto y se cayeron las torres. Diosito. Entonces, claro, hemos estado tratando de madurar esa idea. Entre la pandemia, justo cuando estábamos para la apertura de la pandemia, nosotros estábamos trabajando en un proyecto para hacer la película de Los Entrenados. Entonces, sí ha habido altas y bajas. La gente siempre nos ha querido, le agradecemos al público que nos ha seguido y que nos sigue viendo. Y ya, o sea, ya para 2021, casi 30 y pico de años después, volvemos a la pantalla para el deleite del público, para que no solamente nos vean aquí en Guayaquil, o en Ecuador, sino también ya mundialmente. Y es una historia que recoge, ¿verdad?, la vida de una familia de clase baja, ¿verdad?, con personajes tan característicos, desde el bravo Ñaño Pablo, el irresponsable Felipe, el intelectual Rosendo o la dulce Lupita. Pero más que eso, es una historia esta que vuelven a contar ustedes, que recoge de donde la dejaron o retoma, es decir, cuenta en la misma ambientación. Estos Entrenados están en el 21 y tienen todos los años que pasaron después de su debut. Para hacer una analogía muchísimo más cercana, digamos que es como Los Simpsons. Tú ves Los Simpsons, en el intro de Los Simpsons tú ves que ha ido pasando el tiempo, pero realmente en ellos no se nota un hecho de que, el celular, la pantalla plana, qué sé yo, sino que van recogiendo y asimilando a medida que va pasando el tiempo. Lo mismo que también pasó con el Chavo. Entonces, eso es lo que le pasa a Los Entrenados. Los Entrenados llegan a este nuevo siglo, a este 2021, como que en parte dentro de esa cotidianidad que siempre los ha caracterizado, retomamos algunas cosas sin que nos sorprenda la modernidad, sino que es como un diario vivir y la hemos ido asimilando a medida que vamos avanzando. Los personajes siguen en su esencia iguales, en su esencia, pero sí ha habido cierta evolución dentro de lo que está. No se lo marca así como decir, sí, Rosendo le pasó esto, a Pablo le pasó esto. Es en su esencia en el hecho de que Rosendo es inocentón, Pablo es cascarrabia, Felipe es tremendo, Lupita es consentidora. Ok, eso me queda claro, porque tampoco vamos a ver cambios radicales, ¿no? De repente a un Felipe súper responsable, siendo el sostén de la casa. No, es como que si al Chavo del Ocho lo hubiesen adoptado. Después de tanto tiempo vivir en el barril, lo hubiesen adoptado, entonces ya cambia totalmente la figura. Si el Felipe ya no, digámoslo para ponerlo un poco más en contexto, ya Felipe ya no habla de aniñados, sino habla de pelucones. Ok, entonces evolucionó también. Pero son aniñados igual, o sea, no le podemos Hablamos decir de lo mismo. Claro, viven en Urdesa o Los Ceibos, ahora viven en Mocolí. Entonces lo único que vemos es se adapta el vocablo o el modismo a los tiempos. Para que siga en esa misma progresión de lo que es la historia y de la narrativa dentro de lo que son Los Entrenados. Para los que se acaban de enganchar, a esta hora nos escuchan en Radio Fuego 106.5, estamos hablando con Andrés Garzón sobre el regreso de Los Entrenados. Escuchó bien, van a regresar Los Entrenados, lo harán a través de la plataforma YouTube a partir del 5 de octubre. Y estábamos hablando de todo el viaje, ¿verdad? Todos estos años que han pasado de Los Entrenados y cómo se va
a contar la historia. Pablo, yo creo que los entrenados en alguna parte, Pablo, perdón, Andrés, la costumbre te pasa siempre seguro, ¿no? Sí. Me han llamado a Felipe. Es decir, ya casi responde, ¿no? Pablo, sí, dime. Bueno, Andrés, perdón. ¿Qué hizo tan especial los entrenados? ¿Por qué la familia Guayaca, la familia nacional, tengo primos en Quito que los aman, se enganchó tanto, se vio reflejado en ustedes, en ese espejo que los hacía tan coloquiales, tan naturales, tan parecidos a mí, decía la gente? ¿Por qué la gente se hizo suyos a los entrenados? Porque dentro de las historias de los entrenados contábamos una situación real, una cuestión vivencial. Contábamos la historia de una familia guayaquileña y nosotros los entrenados nacieron como una obra de teatro que se llamó Me la gané por Diosito Santo, en un local muy puesto en una barriada guayaquileña, casi en lo que es el norte, casi al pie del Cerrito Verde, que era la zona de Mendiguro y Padre Solano, ahí ensayábamos nosotros. Entonces, era una barriada, la gente jugaba, los sábados y domingos jugaba pelota en la calle, había panadería, había tienda. Encebollado, seguro. Era un entorno como el de todo barrio guayaquileño. Y nosotros fuimos recogiendo de ese tipo de cosas. Otra cosa que también era característica de los entrenados es eso de que siempre en tu casa hay alguien que no es directamente de tu familia. El gran porcentaje de las casas de Guayaquil vive un ahijado, un entrenado, un arrimado, un recogido, que no es necesariamente de tu casa, pero que vive contigo y que es parte de tu entorno. Y los entrenados eran eso, eran hijos de diferentes madres que vivían en una sola casa, que tenían y a veces nos paraba, le presento, esta es mi mamá. Ella es la Lupita de nuestra familia. Sí, mi papá es un bandido y le trajo un entrenado. Y así la gente la tiraba así como sin desparpajo, sin medirse. Y las situaciones que le pasaban a los entrenados le pasaban a todo el mundo. La falta de agua, que le cortaban la luz, que los hijos tenían que ir al servicio militar, que tenían que querían un trabajo. Que querían un trabajo y no les salía. Eso te pasaba siempre. Claro. El cascarrabia, el aprovechado, el inocente, el ingenuo, entonces el que tenía más peladas, el que no las tenía, y todo ese bagaje de experiencias son las que hacían que la familia Vera fuera un fiel reflejo de lo que era la familia ecuatoriana, porque esa es una de las cosas que lo hizo trascender en el tiempo. Que a pesar de que lo contamos en 1980, a finales de 1980, esta historia se ajusta aún en el 2021. Andrés, yo quiero proponerte hablar en el otro bloque de tu trayectoria, de todos estos personajes que has interpretado, un poco del nacimiento, para cerrar los entrenados. ¿Es Pablo Vera el personaje que marcó tu carrera? Es decir, ¿te reconocen? Yo digo que mucho más por ese personaje o por Justino Soto, o por Armando Paz, por alguno de los que has interpretado. Es definitivamente el ñaño Pablo, aquel que te describe mejor, por alguna razón te sacó a la fama, al que le tienes más gratitud. ¿Qué le diría Andrés Garzón a Pablo Vera? Yo le diría gracias, porque es la consecución no solamente de Andrés Garzón, sino de un grupo humano, tanto del elenco de lo que los he entrenado, como la apertura que dio a la parte técnica de la producción audiovisual aquí en Guayaquil y en el país. Hizo que los productores se dieran cuenta que había material humano, había gente que escribía, había gente que actuaba, había gente que se estaba desperdiciando en una visión audiovisual a lo que era la realización de historias. Entonces, a mí no me abrió solamente el camino a mí, me abrió el camino a un montón de gente, le abrió el camino a gente que miraba la televisión y dejó de soñar, sino que plantearse el hecho que eso es lo que yo quiero hacer. Yo recuerdo de esa gente conocida, por poner así, Ney Calderón, siempre
que nos encuentra emocionado, nos dice, yo los veía a ustedes cuando era peladito, tenía 8 años, y yo le dije a mi papá, eso es lo que yo quiero ser, allá yo quiero llegar. Y Ney es reconocido a nivel nacional de los personajes que ha hecho en televisión. Es actor, tiene su propia academia de actuación, tiene gente que ha dirigido y que la ha encaminado. O sea, el hecho de haber estado en los zapatos de Pablo me permitió hacer que la gente vea que lo que está afuera, que lo que hacen los argentinos, los colombianos, los brasileños, los peruanos. Que no lo veía tan lejos, ¿no? Se lo podría hacer aquí, lo teníamos aquí, lo tenemos aquí. Lo único que hay es que, sí, hay que tener ojo crítico, porque no puedes decir, no, es porque es lo nuestro, debo consumirlo. No, hay que crear un criterio estético a nivel de lo que estás mirando. ¿Para qué? Para que eso nos refuerce a nosotros, gestores visuales, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro compromiso, qué es lo que estamos dando, y entonces seguir trabajando. De eso, de ser una carrera totalmente empírica, la televisión se pudo volver académica, y ahora hay universidades, institutos, gente que está estudiando, gente que ha sacado adelante muchísimos proyectos. Eso es lo que me permite tener esa visión de Pablo, y eso es lo que yo le agradezco a Pablo. Qué chévere, de verdad, me parece realmente que aporta muchísimo esa integralidad que describes del personaje, no solo quedando con tu experiencia personal, sino que lo que representaron Pablo, Stacy, Rosendo, Felipe y Lupita para toda una generación de actores y para muchas generaciones de actores que siguieron creyendo en sus sueños. Yo le pedí a la producción que me consiga, que te pregunte, que investigue una canción que te marca. Y tú elegiste Nunca es suficiente de Natalia Lafourcade y diste una razón que me parece linda. Quiero citar textualmente. Dice, porque es una melodía dulce de alguien que no necesita que lo amen y que a veces se ama solo. ¿Tú te sientes así, Andrés? ¿Así de independiente? En alguna ocasión, sí, el hecho de decir se ama solo no es que soy egoísta, sino que trato de entrar en ese tren de la otra persona. En algún momento dado, en mi juventud, nunca tuve un buen derrotero en el amor. Yo siempre estaba del lado del friend zone. Ok. Y entonces, yo a veces lo recuerdo con mucha nostalgia, a veces con mucho humor de las cosas. Y uno hace suyas esas canciones, ¿no? Cuando sientes que cuentan una historia que pudiste haber vivido, dices, esa es mía. Claro, y fue una de las que se me... Claro, hay un sinnúmero de canciones ya que vienen más con mi época, pero me gusta mucho esa canción, la he escuchado muchísimas veces, me llega el feeling. Hay muchas maneras de conectarse con una melodía, pero vamos a escucharla, ¿te parece, Andrés? Vamos a escucharla entonces. Esto es Nunca es suficiente para mí, de Natalia Lafourcade. Ahora la escuchamos.
Estamos de vuelta, tenemos un tremendo personaje. Estoy hablando en Más Guayaquil Radio con Andrés Garzón. Él es quien encarna, y seguramente ya lo reconocieron si lo están viendo esta transmisión vía Facebook, en el Facebook de Radio Fuego. Él es quien encarna al ñaño Pablo Vera de Mis Adorables Entrenados, que vuelven en una nueva temporada. Creo que es la más distanciada entre la original, y todas han pasado 30 y pico de años, y ahora nos está anunciando el retorno de esta producción. Yo había adelantado, querido Andrés, que íbamos a hablar de tus inicios, de cuando llegaste al grupo La Mueca y tú veías a Tati y a Osvaldo como tus maestros. ¿Lo sigues viendo así? Por supuesto, yo estoy muy agradecido. En un momento dado, a los mismos alumnos que yo he tenido, yo les decía que si Osvaldo, en su afán también de hacer crecer su grupo, no hubiese dado el taller gratis, yo creo que hubiera sido analista de sistemas todavía. ¿Esa es tu formación? ¿Tú te graduaste para eso? O sea, yo estudié, fue una de las primeras, de los primeros bachilleratos en informática, que se dio por el año 84. Okay. Y de ahí entré a la Escuela Superior Politécnica. Estuve por ahí 2 semestres. No me convenció mucho el asunto, pero yo para esto ya lo había conocido a Osvaldo. Y después él fue a ser director del grupo de teatro de la Politécnica. Ahí volvimos a tener contacto y de ahí me volví a meter a la Mueca, y ya el resto es historia. En mi casa casi me desheredan. ¿Quieres ir a hacer teatro? Entonces no hay plata. Y como dijo Campanella en la película El secreto de tus ojos, todos se te podrán llevar menos la pasión. Entonces, han pasado 33 años, estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado, de lo que falta por lograr. ¿Y la pasión cómo está? ¿Más fría, igual de intensa, intacta? ¿Cómo está con estos años? Ese nerviosismo que sientes, seguramente, esa ansiedad, esa expectativa antes de que se abra el telón. Es igual, hice una presentación con Carlos Lira hace unos 15 días, entonces estaba ya listo para entrar, era un bar. Entonces estaba así, y una de las chicas que va pasando de las camareras me mira, que yo estoy así. Entonces me dice, ¿qué? ¿Estás nervioso? Y yo le dije, siempre. Si me preguntas teatro o televisión, yo te diré teatro. Si me preguntas dirigir o actuar, yo te diré actuar. Eso es lo que me ha marcado toda la vida y lo que me he sentido muy cómodo haciendo. El reto del público, del espectáculo en vivo, me parece muchísimo, muy interesante. Me llena la vida, definitivamente, y me permite soñar. ¿Cómo le fue desde tu perspectiva, ya que es una experiencia, es una vivencia personal la que cada uno tuvo con la pandemia, a Andrés Garzón en este año y medio? Fue muy duro para todos los gestores culturales, actores, cantantes. Han sido meses, ha sido 1 año y medio, casi 2, de comerse la camisa, como decimos acá. ¿Cuál fue tu experiencia personal, indistintamente del dolor y de la preocupación por lo que pasaba alrededor nuestro y en el mundo? Como actor, ¿fue un poco más complicado que el resto? Cuéntame, por favor. Supongo que de cierta manera en cada estrato, en cada profesión tuvo su dificultad, y sí, para la gente que hacemos arte o artes escénicas ha sido muy duro por el mismo hecho de las restricciones a nivel de contacto social. Trabajamos en lugares en los que por general estamos encerrados, ¿no? Para poder obtener esos estados anímicos, psicológicos, que te ayudan a adentrarte dentro de una narrativa de lo que estás haciendo teatralmente. Hablando del teatro, necesitas presencia, necesitas contacto, necesitas reacción. Esa complicidad del público, que se ríe, que llora, que se estremece, ¿no? ¿No? Y es eso. Entonces, si el Zoom lo han probado en todas partes, y las experiencias han sido iguales a nivel de la gente que hace teatro, o sea, que hace una situación presencial, que no es lo mismo, que no se puede digerir igual. Y si hablamos de una cuestión técnica, hacerlo en Zoom ya no es teatro, es televisión, es audiovisual. Claro, claro. Pierdes
ese roce, por más de que estés alejado en el escenario, tú sientes la vibra de la gente, ¿no? Claro, es que definitivamente, por más purista que uno sea, cuando uno está haciendo la actividad artística, teatral, en el escenario, tú sientes al público, y el público comenta, y el público dice, y entonces esa dicotomía que hay entre el personaje y el actor, puedes sentir eso y sientes que la cuestión va bien. Pongámoslo como ejemplo, un carro, si tú manejas tu carro, tú sabes en qué momento tu carro, solamente por oír, le está sonando, que no le debería estar sonando. De la misma manera, en el teatro, tú planificas cierta cantidad de cosas, haces el montaje, haces la pauta, el metraje de la movilización que tienes, y sabes cuando el gag funciona, porque la gente ríe, porque la gente siente, porque la gente llora, porque la gente se pone en contra del personaje, porque sientes ese rechazo así, pero dentro de lo que estás contando. Y esa riqueza de energía es la que hace interesante el teatro en sala. Andrés, de verdad, me quedo con un montón de cosas que preguntarte. Te quiero agradecer. Quiero unas respuestas cortitas para esto. Si no es Pablo Vera, ¿qué otro personaje marcó tu carrera? A mí me divertía mucho hacer Armando Paz. Armando Paz, el de Tres Familias. Claro, el de Tres Familias. Yo no me explico. La gente ¿No habías hecho malos? ¿Este es el primer malo que haces? No, por lo general, es lo que le decía a un tipo del casting, le decía una vez, por lo general me hacen hacer malo. Y si hago un cura es malo. Si hago un policía es malo. Si hago un vigilante, mata a la mujer. Entonces, es eso. Pero Armando Paz tenía algo que los otros malos no tenían. Tenía impunidad, tenía poder, era inteligente. Qué combinación tan peligrosa, ¿no? Inteligencia, poder e impunidad alrededor. ¡Wow! Claro. ¡Qué tipo, ah! Téngalo de lejos. Vale, ¿cómo es que? Cualquier parecido con personas vivas o muertas es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Y un personaje al que le faltó, al que tú sientes que no llegó a pegar porque no sé, eras muy joven o simplemente la gente no se puso en esos zapatos. Algún personaje que, no sé si decir fracasó, porque de todos aprendemos, pero que no tuvo ese impacto o esa trascendencia que tú creíste que iba a tener. Una de las cosas que hicimos se llamó Los Defensores de la Perla. ¿Sabes que a mí me gustaba mucho eso? Que fue un poco después de Los Entrenados. Y yo creo que a esos personajes les faltó crecer. De cierta forma, vivimos un poco adelantados a lo que se podía hacer en ese tiempo con la producción en esa Inicios de los 90, ¿no? Inicios de los 90, 91. Entonces, ese me pareció que le faltó crecimiento. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Dagoberto Morales. Habría que retomar en algún momento a Dagoberto y contarlo en YouTube, así como... Ahora que alguien encontró una foto la otra vez y nos la repartió y la subimos y entonces dicen, no, ¿quién se va a acordar de los Defensores de la Perla? Y no, al contrario, muchísima gente nos escribió y ¿dónde están? Yo espero que todavía los capítulos los tenga Ecuavisa en ese proceso que hubo de digitalizar todo. Te deseo éxitos, por favor. Tus últimos segundos para que invites a la gente que vea a Los Entrenados, a partir de cuándo y a través de qué. Bueno, les agradezco a toda esta gente que siempre nos ha seguido, a toda esta gente que le ha abierto la oportunidad a Los Entrenados de trascender más allá de 2 o 3 generaciones. Aún nos siguen parando en la calle los abuelos para presentarnos a sus nietos. Algunos miran así con cara de ¿y este tipo de dónde salió? Pero contamos una historia muy ecuatoriana. Nos permitieron sentirnos orgullosos de lo que somos. Y vamos a estar otra vez en el YouTube a partir del 5 de octubre. No se la pierda, acompáñenos. La misma que hacen todos los youtuberos. Compartan, suscríbanse, denle a la campanita y quédense con nosotros, porque aún tenemos muchas historias que contar. Me voy a enganchar definitivamente. Te envío un abrazo, Andrés. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. El gran Andrés Garzón, aquí en Más Guayaquil Radio. Gracias a todos por sintonizarnos. Un gran viernes y aquí está el plan a partir del 5 de octubre. Los bendigo a todos.
Aquí finaliza Más Guayaquil Radio, la voz de tu ciudad. La voz de tu ciudad.